¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a 7 Televisión, a un programa más de Andalucía Paranormal. Un programa, el de hoy, en el que vamos a visitar tierras jiennenses para quizás acercarnos a uno de los casos más impresionantes que hay en cuanto a contacto y también en cuanto a muestras de ese contacto. Un caso, el de los Villares, en el que su protagonista, Dionisio Dávila, se quedó con un extraño recuerdo de presuntas criaturas extraterrestres que visitaron aquel sitio. A mí, les confieso que cuando hablo de ovnis, cada vez me vuelvo quizás un punto más escéptico. Me gusta el tema ovni, pero en casos como el que les voy a relatar, desde luego la impresión es grande y desde luego también todo aquello que tiene que ver con esas manifestaciones y esas muestras de los no identificados siempre nos dejan muchísimas dudas. En un mundo el actual en el que la NASA ha afirmado que va a estudiar e investigar el fenómeno ovni o de los UAPs de una forma oficial, no se dejen engañar, UAPs, es decir, fenómeno aéreo desconocido, viene a ser lo mismo que ovnis. Se le ha cambiado la terminología para maquillar un tema que desde el año 1947 pues viene ya coleando, pero que no es nuevo ni mucho menos. Unos momentos en los que el propio Pentágono, el propio ejército de los Estados Unidos, ha afirmado que tiene 400 grabaciones de pilotos de caza que han registrado formas extrañas en el cielo y que no tienen ninguna explicación de a qué se puede deber. Un fenómeno, el fenómeno de los no identificados, que cada vez está siendo más tenido en cuenta. Hace escasamente unos meses concluí un libro escrito bajo demanda, un libro que tiene 2.200 páginas, un trabajo arduo, en el que analizaba toda la desclasificación ovni en España. 80 expedientes que son analizados, que todas sus páginas van contenidas en ese libro, y que cuando yo concluí de escribir el mismo, me di cuenta de mi incultura ufológica y también me di cuenta de la credulidad que podemos llegar a tener. No creerán ni por un asomo que España solamente tiene 80 expedientes ovni oficiales. 80 expedientes son los que se han desclasificado. Clasificados aún hay muchísimos más. Pero bueno, ese trabajo, un trabajo faraónico, un trabajo, como les decía, bajo demanda, 2.200 páginas, es decir, solamente cuando la editorial recibe la propuesta de la persona es cuando le envían el libro, no está disponible en librería, pero yo me quedaba muy sorprendido al ver todos los incidentes ovnis que ha habido en este país y en concreto en nuestra Andalucía, donde se recoge un buen número de ellos. Igualmente nos podemos encontrar algo también que no deja de ser curioso. En otra obra que tuve el gusto de firmar para la editorial Almuzara, Ovnis en Andalucía, que eso sí que nos toca, uno de los que se llevaba en la palma, uno de aquellos casos que para mí hubiera sido el expediente ovni clasificado por excelencia, pero no ocurrió en ámbito militar, sino en ámbito civil, fue el de Dionisio Dávila. Dionisio Dávila, que lo tenemos en pantalla en imágenes retrospectivas de televisión española de hace ya muchos años, y que el propio Dionisio contaba cómo él tiene una experiencia entre el 15 y el 16 de julio de 1996 en la siempre coqueta localidad de Los Villares, en Jaén. Dionisio tenía 66 años. Grababa sobre todo lo que es esta experiencia tan particular que tiene, y hablaba con los compañeros que se hicieron eco de aquella noticia que fue, créanme, sensacional. La mañana del 16 de julio, al día siguiente de tener ese encuentro, Dionisio caminaba
ya había grabado el día anterior y había visto luces extrañas en todo lo que eran los billares, pero bueno, es algo que podía tener una explicación. Pero el caso es que al día siguiente él caminaba por las afueras de los billares cuando en un llano observó lo que él llamó una especie de contenedor de iconas de aspecto semiesférico que reflejaba la luz del sol. Se puede imaginar que esto evidentemente solamente es una comparación con la forma que a él le recordó. Y Dionisio sintió miedo y comenzó a andar sobre sus pasos. Y ahí se va a producir una vivencia que desde luego es alucinante. El reloj marcaba las 12 de la mañana. Todo parecía normal. Antes de llegar a esa explanada, observó que su perra, Linda, se había detenido en el camino. Estaba sentada sobre sus patas traseras y la perra, el fiel animal, no obedecía a la llamada de su dueño. Extrañado por el comportamiento, Dionisio se acercó a aquella perrita y observó que, abrazado a su cuello, tenía un collar transparente, como de plástico, en el que había un pequeño cristalito parecido a un diamante, según comentaba. El collar era de una sola pieza y este atravesaba el cristal a través de un pequeño orificio. Dionisio se quedó sorprendido. La perra parecía atemorizada y era incapaz de moverse, por lo que Dionisio decidió quitarle aquella singular cadena de la única manera que pudo hacerlo, cortándolo. En cuanto la perra se vio libre del collar, recuperó la movilidad y comenzó a correr. En ese instante, Dionisio Dávila se percataba que en el llano que tiene ante él había un extraño objeto que no había visto antes. Guardándose el collar en el bolsillo, se acerca allí, se acerca a aquel objeto metálico que tenía una forma parecida a la de una campana achatada. En un primer momento, él cree que se trataba de algún objeto de icona y por eso él, más tranquilo, pues se acerca y va más poco a poco viendo en detalle aquella forma. El objeto era de color gris claro, muy brillante, y medía aproximadamente unos 3 metros de diámetro por 1,5 de altura. Poseía 4 ventanillas oscuras en forma de ojo de buey, es decir, circulares. Dionisio da una vuelta alrededor del objeto y su vista le alcanza a ver por encima del artefacto. Las ventanas de cristal negro, por el contrario, impedían ver lo que había en su interior. En su exterior, un poco más abajo, a una altura que podríamos decir que era alcanzables, observa unos extraños símbolos que sobresalen de la superficie totalmente lisa del ovni. Se trata de 3 signos simples: una raya vertical, un círculo y una raya, lo que posteriormente el investigador y periodista Juan José Benítez definiría como palito, cerito, palito, que así en el mundo del misterio es como se ha conocido. Nuestro testigo fija la vista en la parte inferior del objeto y comprueba que éste sostiene 4 pequeñas patas de unos 20 centímetros de altura que dejaron unas huellas en el terreno de 9,5 centímetros de diámetro por 1,5 centímetros de profundidad, formando un perfecto cuadrado de 100 centímetros de lado. Dionisio también observa que en la base posee unas pequeñas luces colocadas en su periferia, alternando los colores rojos y blanco. Un señor que además, como pueden ver, se encontraba en una perfecta forma física y estaba acostumbrado a todo lo que era la vida en el campo, a estar entre olivos. Un detalle que no puede dejarse a un lado es que el propio Dionisio creyó ver unos finos cables como telas de araña que unían al artefacto con una torreta de alta tensión próxima al lugar de la aparición del objeto.
El testigo pudo percibir un olor a gasóleo y un fuerte zumbido, parecido al que producía una bombona de gas. De pronto, mientras que estaba alrededor del artefacto, cuando dudaba si tocar o no aquella cosa, Dionisio se encuentra cara a cara con tres individuos, tres humanoides, no menos extraños, que estaban cerca de aquel objeto volador no identificado que acababa de descubrir. Parecen haber surgido de la nada. Los tres humanoides estaban enfundados en unos ajustados monos del mismo color del objeto y les cubría por completo el cuerpo, exceptuando el rostro, las manos y los largos y finos dedos que tenían. Los monos, es decir, esa indumentaria, eran ajustados y los seres parecían estar desnudos, pues no tenían ni costura ni cremallera y eran de una sola pieza y no dejaba marca de ningún tipo de ropa interior. Por la forma del cuerpo, que se adivinaba claramente, dedujo que eran dos mujeres y un hombre de apariencia humana. Los tres seres poseían rasgos asiáticos, tez clara, eran bellos en apariencia física, destacando sobre todo sus ojos rajados. Medirían alrededor de 1,70 m y las mujeres se hallaban por delante de los hombres, o del hombre aquel que en teoría, o aquel ser de sexo masculino que estaba cercano a nuestro propio protagonista. Con esas formas nos vamos a encontrar también que Dionisio supuso que habían salido del objeto y que no llegó a ver o no llegó a tener una claridad en cuanto a ver puertas o nada que indicara de la presencia de una apertura en la campana, que eran los científicos posteriormente le preguntaron a propio Dionisio, más que nada por saber si de alguna manera, si de alguna forma, si, bueno, tenía que ver o tenía que ser aquello que era y que coincidía con lo extraño que él estaba viendo, con las formas que él estaba viendo. Parecía casi una ensoñación. Sin mediar palabra, una de las dos mujeres alzó las manos mostrándole las palmas, mientras que su compañera, que se hallaba un poco más allá, señalaba con la mano derecha a nuestro testigo. El único hombre del grupo, el único hombre que se manifestó, se giró a un lado como para inclinarse y desapareció, o parecía haber desaparecido, por unos instantes. El único hombre que pareció hacer un movimiento que desde luego no era tampoco muy normal. Y por eso nos vamos a encontrar que Dionisio se queda muy extrañado con todo lo que estaba viviendo. Imagínense, un señor, un labriego, que acude al campo, que ya tiene un ejemplo extraño con su perrita, a la que le quita un collar que ni él ni su esposa le han puesto, que se encuentra allí con un objeto gigante, grande cuando menos, imagínense, un contenedor de Icona, que es con lo que él lo compara, y era bastante más grande, y del que salen tres formas. Hombre, se podrían estar haciendo el cálculo que allí el que más o el que menos saldría corriendo, sobre todo cuando los humanoides que surgen de ese mismo punto pues tienen una forma perfectamente definida y que él hace una observación muy detallada, que para colmo hay unas marcas físicas en el terreno, que eso también lo tenemos que tener claro, unas marcas físicas que aunque no muy evidentes, sí es verdad que son las que se dejan ver. Y el propio Dionisio es el que cuenta su apasionante historia y su apasionante vivencia, pero es que las cosas no acaban ahí. Es que las huellas de ese supuesto ovni, las huellas de ese supuesto y misterioso ovni en el terreno, en su día, son perfectamente detalladas. El collar de plástico, él también se queda sorprendido,
porque la forma de quitársela a la perra no fue la más ortodoxa. Él, como parecía de plástico, lo que hizo fue con su encendedor, con el mechero, aplicarle el fuego al collar, y dice que se esfumó por completo en un denso humo, que solo se guardó los restos. En el terreno era notorio la huella circular de aproximadamente 3 metros de diámetro que medía, y que a medida que iba transcurriendo el tiempo iba desecando el lugar y nunca más volvió a crecer allí la hierba. No fueron las únicas secuelas de este avistamiento. El propio testigo Dionisio afirma que se restableció de unas dolencias físicas, que sintió una mejora general en su salud después del encuentro que tuvo con aquel extraño artefacto. Los primeros en dar la noticia de esta singular historia fueron tanto Lorenzo Fernández Bueno como Iker Jiménez, cuando eran parte de la redacción de la revista Enigmas, una revista especializada en misterios dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, y que era un artículo que se llamaba Aterrizaje de un ovni con 3 tripulantes. Posteriormente, Juan José Benítez, JJ Benítez, el siempre buen autor y siempre buen escritor de muchos libros sobre esta temática, pero sobre todo reconocido por esa obra inmortal que es El caballo de Troya, pues el propio Juan José Benítez realiza una concienzuda investigación de lo que ocurrió en Los Villares, publicando parte de los resultados en el libro Ricky B, que cogió mucha notoriedad del suceso porque evidentemente estaba siendo parte de un libro de todo un bestseller mundial como el propio Juan José Benítez. También porque el caso de Ricky B fue el caso de, vamos a denominarlo como una relación que tiene una persona con una supuesta extraterrestre. Siempre, evidentemente, como argumento y como hilo, que no son mis palabras, de la propia trama que tiene ese libro. Pero aquello hizo que Dionisio Ávila, que estaba asustado, fuera el que se comunicara con el propio Juan José Benítez y que le comentara lo que a él le había ocurrido. 2 años después del primer encuentro, el 25 de abril de 1998, Dionisio iba a tener otra experiencia. Se encontraba paseando en una zona cercana a su domicilio, conocida como la Cañada de la Tienda, cuando observó una bengala luminosa, lo que él denominó como bengala luminosa, que cruzó el cielo por encima de lo que es el campo de fútbol y el cementerio. Cayó en parábola muy cerca de donde se ubicaba el testigo, justo antes de una higuera que había a un lado de ese camino. Dionisio observó una extensa humareda proveniente del árbol, y una vez de seguir en la vereda natural que le llevaría justo al lugar del incendio, decidió enfilar una pequeña loma que le permitía ver mejor la escena desde una posición elevada. Su sorpresa, imagínense, fue mayúscula al comprobar que no se trataba de una bengala, sino del mismo objeto que vio 2 años atrás. Sin esperar ni un momento, Dionisio emprendió la huida, evitando así el encontrarse con aquellos intimidantes tripulantes. El ovni nuevamente dejó la hierba aplastada de unos 10 centímetros de ancho, de color amarillento, resecada y de unos 2 metros de diámetro. El análisis del laboratorio indicó que se debió a un importante fenómeno de deshidratación, y también había una piedra de 15 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, partida en 2, quizás por el efecto de aquel artefacto sobre ella. Asimismo, se apreció notables secuelas en los árboles colindantes que en los estudios científicos realizó el propio Juan José Benítez, y que marcaron sobre todo una repentina y brusca congelación en algunas de las ramas más próximas al ovni, y las restantes estaban intactas. Eso es muy normal dentro del fenómeno ovni. Sin lugar a dudas, aquel rastro enigmático de la aparición y las piedras que permitían a los investigadores evaluar que evidentemente había habido y había
pruebas físicas del avistamiento de los billares. Dionisio, además, se encontró que aquella increíble forma pues le iba a dejar otra marca que iba a ser importante, porque de estos avistamientos de entre 1996 y 1998 pues se iba a reconocer como el lucerillo, el famoso lucerillo, porque era como se denomina a aquella luz, a aquel fenómeno que hoy nos ocupa. Curiosamente también hay otro misterio más. No ha podido ver en pantalla una serie de piedras que se utilizan también con fines decorativos, pero curiosamente todas las piedras semienterradas suelen estar en una parte del terreno antes del segundo aterrizaje ovni, boca abajo y ocultando inscripciones. Son esas piedras grabadas, difíciles de recuperar y difíciles de localizar porque tienen un tamaño reducido y que normalmente no superan los 3 centímetros de diámetro. Los símbolos más comunes que presentan esas piedras son el famoso palito, cerito, palito, es decir, raya vertical, círculo, raya vertical, aunque muchas de ellas aparecen sin rayado alguno. Esas piedras, obtenidas en numerosas visitas a los billares, la más grande posee, por ejemplo, 6 centímetros aproximadamente y la más chica 1 centímetro. Y esas piedras, que ahí, por ejemplo, las tenía a mano Dolores, nos dejan esa sorprendente marca de estar perfectamente integradas sobre el terreno, dando la impresión de llevar mucho tiempo allí y que también pueden tener ese mensaje de otro tiempo. Otro misterio es que tras revisar la zona de los hallazgos no es demasiado extensa, dicho sea de paso, y es frecuente que puedan aparecer piedras en algunas ocasiones y en otras no. Sea como sea, ahí tienen las piedras, todas las piedras que le han dado una formación bastante curiosa, y el propio Dionisio decía que le habían ofrecido muchísimo dinero por las piedras y que incluso recibió visitas de unos investigadores de Egipto que estaban interesados en su experiencia y, por supuesto, en esas piedras. Destacaría más de aquellas 200 que ha irrumpido en la escena un conjunto que se asemeja por su aspecto a un escudo heráldico que está compuesto por un total de 104 piedras que ya hemos podido ver en las imágenes de archivo de televisión y que algunas, por su tamaño diminuto de apenas unos centímetros, se ajustan en forma a un dibujo de cruces y espadas. El denominado juego de pesas es un espectacular grupo de piedras, 5 piedras, cuyo peso es superior a 1 kilo y que hace que de alguna forma nos llame también mucho la atención por la innegable belleza de esa forma que él ha creado. ¿Qué era aquellas extrañas formas? ¿A qué dio lugar? ¿Por qué? ¿Por qué se le apareció al bueno de Dionisio? Hay muchos que opinan que bueno, porque el fenómeno ovni se manifiesta ante esto, ante personas que son desconocidas, pero que no se aparece, por ejemplo, ante un presidente de gobierno, o no se aparece, por ejemplo, ante un papa, que también lo han dicho, aunque Juan XXIII en su día dijeron que tuvo una experiencia ovni que así la dejó incluso marcada dentro de lo que es su propio diario personal. Fíjense que cuando hablamos del fenómeno ovni, muchas veces parece un fenómeno como sacado de tiempo, como sacado de contexto. Un campo, en un sitio apartado, en el que lo único que hay son piedras y olivos. Sí, es verdad, una torre de alta tensión que puede invitar a que esos hilos que parecían telas de araña, según decía el propio Dionisio, bueno, pues pudiera invitarnos a pensar que de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, se trataba de un robo de energía, pero cuando menos es extraño, ¿verdad? Y que como única marca dejen unas piedras grabadas.
¿para qué? Si quieren demostrar una existencia, si existen esas inteligencias extraterrestres, yo ni lo afirmo ni lo niego, no hay unas formas más explícitas para hacerlo que un campo, unas piedras grabadas, el típico cerito, palito, cerito, palito del que les he hablado, y ante un labriego que en su vida posiblemente no se hubiera casi interesado por un fenómeno así. Quizás es un fenómeno esquivo, quizás coincido con mis compañeros de investigación en materia ufológica, que es un tema esquivo, que no todas las personas están preparadas para asimilar un fenómeno de contacto abierto, que no se interesan tampoco por ello, que tal vez tienen una tarea de observación, si es que existen, y en el caso de estos testigos involuntarios o estos testigos que hay, pues son precisamente eso, personas que de forma involuntaria estaban en el momento correcto, a la hora correcta, en el sitio correcto, para ver una nave que no estaba dentro de lo planificado que fueran observados. El fenómeno ovni en muchas ocasiones es absurdo, pero vamos a encontrar muchas marcas a lo largo del tiempo que van a definir a ese mismo fenómeno y que van a definir que, lejos de lo que pudiera parecer, en poco han cambiado las cosas desde 1947. Moderna historia contemporánea del fenómeno ovni, que no quiere decir que atrás no haya habido, que los ha habido y ha habido encuentros en muchas culturas, y finalmente hasta llegar a nuestros días. Permítanme que pasemos la página de este programa de hoy, habiendo hablado de ese interesante fenómeno de los billares del Lucerillo de Dionisio Ávila, y que nos vayamos a centrar en otro aspecto del misterio, los misterios en el arte. Seguramente en muchas ocasiones hayan podido ver un cuadro. ¿Quién no se ha quedado embelesado ante una pintura? ¿Quién no ha visitado el Museo Picasso en Málaga o la Pinacoteca del Museo en Sevilla, segunda pinacoteca pública más importante de España, y ha visto allí obras de Zurbarán, de Velázquez, el propio retrato de Valeriano Becker sobre Gustavo Adolfo Bécquer, que para los más románticos de una época romántica, pues evidentemente es poco menos que todo un símbolo, ¿verdad? Y en ello, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si el pintor, Velázquez, Zurbarán, Rembrandt, Rubens, Picasso, pues ha podido dejar un mensaje? Y pensamos, no, hombre, un mensaje como ha dejado. Esta gente no tenían imaginación para eso. Tenían imaginación para eso y para más. De hecho, su arte, sus pinturas, ahí están. A lo largo de la historia son muchos los pintores que han dejado huellas. Particularmente a mí me calan los del Renacimiento: Rafael Sanzio d'Urbino, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Botticelli, Tintoretto. Qué grandes pinturas, ¿verdad? Qué gran época. En España no somos ajenos a todo ello. También tenemos nuestros propios pintores, Velázquez, Murillo. ¿Qué me dicen de pinturas muy extrañas, como por ejemplo pudiera ser la del propio El Greco, ¿verdad? Esas figuras alargadas, casi etéreas, que te dejan ver, o que él decían que era casi el pintor de las almas. Vaya definición. O el Bosco, cuyos cuadros vemos ahora mismo en pantalla, y que también nos deja ver mucho de lo que en esa cabeza había. Pues vamos a hablar de misterios del arte, vamos a hablar de todo lo que esconde el mundo del arte, porque son muchas esas interpretaciones que pueden tener. El Bosco, que es uno de esos pintores que juegan con las formas, que juegan con los símbolos y que se atreven casi también a jugar con el espectador, con la ironía. Dicen de él que es el pintor que más ha pintado en cuanto a personajes dentro de un cuadro, y no es para menos, porque ahí tienen ese tríptico
que realmente es una joya y que habla de todo lo que es, por ejemplo, el infierno, de todo lo que es ese jardín que hacía las delicias de todos los que en él estaban, en el que había un poco de todo. Había lujuria, había perversión, había tentaciones, había guiños que se hacían a lo que eran las propias marcas que se tienen dentro de la simbología. Fíjense, un religioso abrazando o una religiosa abrazando a una persona y que tiene forma de lobo, de forma de animal, pesas, sistemas de contramedida, animales, todo ello casi dejando ver lo oculto que hay dentro de sus propios cuadros, notas musicales como las que señalaba ese personaje y que pueden ser interpretadas hoy día y que también simbolizan esos secretos que hay escondidos en sus cuadros. Son los misterios del arte muchos los que vamos a ir encontrando y son muchos los que nos vamos a poder también ir descifrando poco a poco a medida que vamos conociendo la psicología de la persona. Casi todas las obras de arte más importantes de la historia guardan un misterio de doble fondo. El arte no solo es una fuente de inspiración, sino también un gran misterio. Los artistas con frecuencia añaden a sus obras detalles interesantes o dan mensajes ocultos que no se pueden ver a primera vista. El mundo del arte está rodeado de misterios, obras que todo el mundo admira por su indiscutible belleza, por su excentricidad, la cual en muchos casos esconde códigos ocultos que han sido y siguen siendo objeto de múltiples teorías. Expertos en la materia han hecho exhaustivos estudios de algunas de las obras más importantes y que, más allá de comprobar su autenticidad, han pretendido descifrar su complejidad y todas aquellas historias que aseguran querían transmitir los artistas a través de los cuadros. Hace tiempo, la casa de subastas Sotheby's de Londres tuvo lugar una puja por un Banksy, seudónimo de un conocido artista callejero británico, quien hizo un gran montaje teatral de autodestrucción en una obra titulada Niña con globo. La gran ironía de este acto no solo contribuyó a la mercantilización, sino también a que el cuadro cambió de nombre y ahora se llama El amor está en un cubo de basura. Y no fue poco menos que cotizado, fue mucho más que eso, porque fue nada más y nada menos que por 1,18 millones de euros. Pero fíjense que tenemos obras que son como esta de Van Dyck, increíbles, El matrimonio de Orfini, cuyo reflejo en ese espejo que ven al fondo refleja todo lo que es la parte posterior de ese matrimonio, en el que tienen el perro a los pies, que es la fidelidad, las luces, que es la iluminación, la primavera, en esas frutas, los colores que también juegan e incluso los medallones que tiene esa pintura, ese espejo, que son los medallones con alegorías religiosas. Todo ello además con ese símbolo de benevolencia, con ese símbolo también de actitud referenciada, de actitud devota, con el reflejo de la ventana que en el cuadro apenas se ve, pero que sin embargo en la parte posterior se ve perfectamente reflejada y que a uno le deja realmente sin habla cuando se da cuenta que nuestro particular pintor pues quiso dejar ese mensaje que es, bueno, yo les diría que prácticamente parte también de la historia ya de la simbología oculta. O este cuadro, que este cuadro tiene un efecto en el cual si divide la cara de ese señor obtiene otra cara, es dividir la cara y espejarla, de forma que si parte el cuadro por la mitad y reproduce de forma simétrica la cara en la otra parte, lo que tiene es una imagen que en muchas ocasiones han dicho que es casi demoníaca. De ahí, de hecho, tienen este curioso montaje que se ha realizado sobre ella,
y que desde luego nos deja también muy impresionados, porque realmente el autor quiso jugar con todo lo que es esa maravillosa presencia y ese maravilloso juego que propone el espectador. Velázquez, Las Meninas, donde si une las cabezas de todos los personajes va a obtener una constelación que es la constelación de la propia infanta, donde también tiene a ese perro que es la fidelidad, donde se incluye el propio Velázquez, que en el cual lo vemos pintando, o incluso en el reflejo de ese espejo que tiene a los propios reyes, y que en ese cuadro de Las Meninas, que estaba diseñado de una forma inicial muy diferente a como iba a ser posteriormente, y en el que nuestro propio Velázquez quiere ser partícipe y quiere dejar ese mensaje también escondido en esas meninas, que hoy, cuando se va al Museo del Prado, que es donde lo podemos encontrar, nos llama mucho la atención, porque es lo típico que nadie cuenta, pero que sin embargo casi todo el mundo sabe, y que esa también presencia de esas muestras que se tienen en cada cabeza de esos personajes, pues vienen a formar lo que yo he llamado como ese misterio, como ese enigma tan interesante, que es el enigma de la constelación, o de la constelación dentro del cuadro de el pintor sevillano, de Diego Velázquez, que hizo para el rey como pintor de cámara que era. También nos vamos a encontrar cuadros de Rembrandt, como Danae, que es una pintura al óleo sobre un lienzo, realizada en 1636, pero modificada posteriormente, y es un cuadro que se conserva en el Museo de Rusia. Según la mitología griega, decepcionado por carecer de herederos varones, Acrisio consultó un oráculo para saber si cambiaría o no en el futuro, pues esa suerte que él tenía. El oráculo le dijo que fuese al fin a la tierra, donde sería asesinado por el hijo de su hija, para que éste no tuviera hijos, y Acrisio la encerró en una torre de bronce o una cueva, según la versión, pero aún así Zeus lo alcanzó transformándolo en lluvia de oro y la dejó embarazada. Poco después nació su hijo Perseo, quien sin saberlo terminaría matando a su abuelo en un torneo. Bien, pues eso es lo que nos dice la mitología. Rembrandt representa a la joven en su cama, iluminada por una luz dorada, y lo que podría aludir a la pureza por el amor divino, un concepto reforzado por la presencia de un amorcillo en la cabeza de la cama, símbolo de la castidad. En 1985 el cuadro fue desfigurado por ácido sulfúrico y con diversos cortes a cuchillo, y en la actualidad se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, protegido por cristales antibalas. Y es que Rembrandt, como Rubens, fueron pintores que también quisieron dejar esa carga simbólica dentro del mismo. Pues bien, analizando el cuadro con rayos X, se ha demostrado que en unas primeras versiones de ese lienzo, la cara de Danae tiene un enorme parecido con la de la esposa del pintor, con Saskia, quien murió en 1642, mientras que en las versiones del cuadro el rostro ya se parece más al amante, que era Gertrude Dirk, que era con quien Rembrandt vivió años después de la muerte de su esposa. Otro pintor muy conocido es Vincent van Gogh. Van Gogh, quien en 1888 compró un pequeño taller en Arles, al sur de Francia, y en octubre de ese año se había allí instalado con su dormitorio en una de las habitaciones para pintar el dormitorio en Arles. Para el pintor fue muy importante el color y el confort de la habitación. Todo debía evocar a la idea de reposo. Pero el cuadro acabó, en este caso, presentando unos colores muy alarmantes. Investigadores de la obra de Van Gogh explican que el pintor tomaba, bebía de dalera, que era una medicina contra la epilepsia que afectaba la percepción del color, haciendo que el artista perdiera los matices del verde y del amarillo. Fíjense cómo
casi todo tiene una explicación. También les quiero hablar, por ejemplo, de la Mona Lisa de Gioconda, que es el retrato más famoso sin duda alguna de la historia del arte. Sin embargo, ha surgido una nueva explicación reciente para la enigmática sonrisa que tiene el personaje. Joseph Borkowski, crítico de arte y dentista, confirmaba que examinando la sonrisa de la Mona Lisa detectó una anomalía, una cicatriz alrededor de los labios, y determinó para él que la dama debió haber perdido una cantidad importante de dientes, y él explica que su tipo de sonrisa es realmente típica en aquellas personas que no tienen piezas dentales. Otra versión de la denominada Mona Vanna fue la realizada por Andrea Szalay, discípulo y ayudante del gran Leonardo da Vinci, y muchos críticos creen ver precisamente que fue el modelo para la pintura de Leonardo en Juan el Bautista y Baco. Algunos incluso sugieren que Szalay, vestido de mujer, sirvió de modelo para la propia Mona Lisa. Esa pintura que es muy importante porque incluso tras ella tenemos ese famoso esfumato leonardesco. Qué importante también cuando se analiza ese dios Baco, ¿verdad? Cuando se analizan todas las pinturas de la época, pues el poder precisamente determinar bien todos esos valores simbólicos que tiene. Baco, que era en este caso aquel que indujo a las bacanales, dios del vino, pues es representado en todas sus pinturas de una forma muy gráfica, con alusiones bastante explícitas, y que cuyo protagonista pues dicen que no sería ni más ni menos que el propio Szalay. El Bosco que regresa siempre, porque en él no podemos decir que no vayamos a encontrar alusiones a la muerte, alusiones a la peste, alusiones a la inteligencia o a algunas personas de astucias que son representadas como zorros, a una gran variedad de prohibiciones que se hacían en la época, como por ejemplo jugar a los naipes, al infierno, al demonio, a alguien que saca un corazón. Todo tiene una razón y un porqué. Dicen que el propio el Bosco podía estar influido por esa visión tan críptica de lo que era el futuro, pero realmente lo que pintaba era sobre la sociedad de su época, sobre lo que veía, sobre las epidemias, sobre esas piras de fuego, sobre también que en muchas ocasiones se quemaban a los cadáveres, sobre todo lo que era la corrupción que se podía disfrutar en la época, sobre el hambre que pasaban ciertas personas. Todo lo representaba de una forma irónica, aunque no podemos evitar el contemplar sus cuadros y tener la admiración de aquel que se convirtió y que fue uno de los grandes pintores de la época. Aunque pueda parecer que hay plena anarquía dentro de lo que es su propia pintura, la anarquía realmente lo que da lugar a esas situaciones cotidianas ironizadas, satirizadas, y que son muy impresionantes. O el propio cuadro de los embajadores, que tiene un fenómeno muy curioso en el cual a sus pies hay una mancha dibujada que realmente es una imagen de una calavera, que hay que saber ver, hay que saber visionar, hay que saber inclinar el cuadro, o más bien inclinar nuestra visión en perspectiva para poder encontrarnos con una calavera que siempre va a ser el anuncio de la vida, de la muerte, que somos mortales, no podemos olvidarlo, y que más tarde o más temprano nos vamos a terminar enfrentando a ella. Hay muchos cuadros extraños, muchos cuadros en este repaso que estamos haciendo que nos invitan a reflexionar y a pensar sobre todo ello, y que por ejemplo nos podría llevar también a hablar del propio Salvador Dalí, quien en 1925 fue una de las primeras obras que él iba a realizar, la llamada Muchacha de la Ventana, que realizó en su periodo de formación cuando tenía 20 años y todavía no se había consolidado en ese aspecto tan surrealista, pues pertenece a una serie importante en la que él tuvo
una musa claramente diferenciada. Primero fue su hermana, luego fue Gala, y que uno la puede ver perfectamente con ese guiño que hace y con esa composición tan perfecta y tan idónea. Hay quien no entiende la pintura de Salvador Dalí. Salvador Dalí fue un genio pintando. Salvador Dalí pintaba, permítanme la expresión, como Los Ángeles, porque para pintar realmente como él lo hacía, tenías que saber. Y había auténtico arte y había auténtica capacidad dentro de lo que es, y había pues todo un completo guiño a la simbología que él quiso explotar. Hay quien lo encuadra dentro del surrealismo, pero realmente es complicado poder saber en qué estilo pintaba el propio Salvador Dalí, puesto que siempre se adaptó y siempre quiso pintar de una forma libre. La relación, dicen que con sus hermanos, empeoró después de que en uno de los cuadros el pintor escribiera: a veces escupo por gusto sobre el retrato de mi madre, algo que su hermana dicen que nunca le llegó a perdonar. Puede que sea así. También hay miles de cuadros firmados por Dalí que dicen que realmente suyo solo tenía la firma, porque eran pertenecientes a la escuela de Salvador Dalí. Hay otros cuadros que son realmente impresionantes. Por ejemplo, ese cuadro que tiene un sentido oculto, que fue revelado solo después de la muerte del pintor, que es El viejo pescador de Tivadar Kroska Sontvari, el cual colocó, y si colocaba ese espejo en mitad del lienzo, se podrían ver dos caras diferentes. Si se ponía en la cara del hombro derecho del viejo pescador, era el rostro de Dios. Si se hacía sobre el izquierdo, era el rostro del diablo, y que antes hemos podido ver, y que permítanme que les recuerde que este es el eterno equilibrio, el bien contra el mal, la armonía, es siempre y va a ser siempre esa eterna lucha en el que en muchas ocasiones tenemos la ocasión de abrir acalorados debates. O el propio Rembrandt, quien durante la restauración en el cuadro de 1947, la compañía militar del capitán Frans van Koch y el teniente Willem van Reutenburg, la ronda de noche, hablando en castellano castizo, se encontró con una gruesa capa de hollín, y después de una limpieza se hizo evidente que los eventos descritos en el lienzo ocurren de día y no de noche. Fíjense, o en Málaga, que nació nuestro más insigne Pablo Picasso, y que él tiene un cuadro que se llama El viejo guitarrista ciego, en el que podemos ver la silueta de una mujer con la ayuda de infrarrojos y de rayos X de los científicos del Instituto de Arte de Chicago, que encontraron un par de nuevas figuras que están ocultos al fondo de la obra, y que lo más probable es que el artista no tuviera suficiente dinero para comprar nuevos lienzos y se viera obligado a pintar sobre lienzos antiguos. Son los enigmas del arte con los que hoy me he querido referir a todo lo que una pintura puede escondernos. Hoy he querido hablarles precisamente de este tema, haciendo un recorrido rápido, amplio, por toda la historia de esa pintura universal que hoy nos encontramos. En un primer tema, el tema de los billares, del lucerillo, del fenómeno ovni, de lo que nos quieren decir, si es que hay una inteligencia allá arriba, si es que hay seres que vienen de otro planeta, ¿realmente qué nos quieren decir? Son las preguntas que surgen. No se duda del caso, no se pone en cuestión el caso para nada. Lo que sí se pone en cuestión son las intenciones, el por qué no se manifiestan, el por qué no nos hablan, el por qué nos lo hacen abiertamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son más de 70 años de por qué los que nos llevamos preguntando con el fenómeno ovni. Muchos estudiosos que se han dedicado a ello, el propio Josep Guijarro, por ejemplo, Lorenzo Fernández Bueno, el propio y fallecido ya Salvador Freixedó, que iba un punto más allá, el sevillano Ignacio Darnau de Rojas Marco, que en paz descanse, que también analizó profundamente todo ese fenómeno. De alguna forma, el fenómeno ovni no deja de estar presente, pero también tiene un componente absurdo. Y finalmente,
esa debilidad que yo tengo por el mundo del arte y que hoy les he querido mostrar solamente lo más oculto, lo más desconocido. Algunos de ellos estudian historia del arte. Yo tuve oportunidad de estudiar ese cuadro del matrimonio de Andolfini en historia del arte. En la facultad también se da, pero que dejan ver que tras una obra de arte puede haber otra obra de arte. Cierro el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que cuando menos le haya sorprendido. Y espero que la semana que viene repitan a esta misma hora, en esta misma cadena, en 7 Televisión, con este mismo programa. Andalucía Paranormal. Les espero.